Hola, hola. Sí. Acompañamiento espiritual a la generación 5G. Te lo dejo aquí si quieres. O apúntalo. D'acord? Val. Doncs anem a començar les jornades d'avui. Ara, en primer lloc, tindrem la conferència del doctor Fulgencio Espa, que la presentarà mossèn Pere Narbon, després un petit descans i a continuació doncs, la ponència del doctor Antonio Cobo, per després fer el dinar i després tindrem la tertúlia amb el bisbe Javier. Doncs comencem i esperem que tinguem temps per col·loqui i per resoldre tots els dubtes que tingueu. Gràcies. Bé, benvinguts, molt bon dia a tots. Avui comencem aquest dia, aquesta jornada, amb la ponència del doctor Fulgencio Espa Fecet, que ens parlarà sobre el acompañamiento espiritual a la generación 5G. Mossèn Fulgencio va néixer a Madrid al setembre de l'any 78 i és sacerdot de l'arquidiòcesi de Madrid des del maig del 2004. I bé, des que el van ordenar ha estat en parròquia, sigui com a vicària a Santa Teresa Beneta de la Creu, i des de l'any 2012 és rector de Santa Maria de Nazaret, que està a l'Eixample de Vallecas, on ha hagut de construir tota la parròquia de nou i bé, doncs allà porta endavant tota una tasca parroquial amb tot tipus de gent, jove, gran, de mitja edat, etc. I també des que el van ordenar, és interessant, penso, ha estat sempre capellà de col·legi, sigui a Los Olmos, a El Prado o ara a Torrevillano, a Madrid també, doncs sempre en contacte de manera especial amb la joventut. També a l'arquidiòcesi de Madrid és membre del Consell de Consultors des de l'any 2022. Els seus estudis els va fer tots a la Facultat de Teologia Sant Damaso i la seva tesi doctoral en teologia dogmàtica doncs bé, és molt actual perquè parla sobre el paper de la humanitat de Crist en la causalitat de la gràcia, concretament la influència de Sant Agustí en Sant Tomàs amb aquest punt. I ara com tenim el papa Agustí, doncs bé, Sant Agustí està de moda. El cita el papa en tots els seus discursos. Jo penso que és un objectiu personal que s'ha proposat i per tant aquí don Fulgencio també amb aquesta visió agustiniana ens enriquirà ben segur. Després té tota una sèrie de publicacions que mostra com s'ha preocupat, que podríem situar en dos àmbits. Per una banda, les publicacions dirigides més a joves o sobre l'acompanyament espiritual. Per exemple, Has pensado en ser sacerdote, Cuenta conmigo, el acompañamiento espiritual, Acompañamiento de los jóvenes, necesitan ser tratados en serio, Atrévete a soñar, Soñar con ser sacerdote. Bé, ja veiem que el tema de l'acompanyament espiritual del que ens parlarà avui ha estat molt present al llarg de tot el seu ministeri. I després també altres publicacions més de teologia dogmàtica, com Reflexiones de teología sistemática, Comunicatio Christi, La Eucaristía según San Agustín, Ver, creer, entender, Un camino por descubrir, Introducción en la teología, Una pastoral de la santidad del Vaticano II Gaudete et Exsultate, i després també altres llibres sobre Cristologia, Sant Agustín i les disputes pelagianes en los escritos de Santo Tomás, etc. Potser alguns el coneixeu per aquella sèrie d'escrits que Siempre con él, de comentaris dels evangelis que va publicar també durant un temps. I bé, i després, durant tots aquests anys, també, juntament amb la ponència que fa avui, s'ha caracteritzat, podríem dir, per una banda, per donar exercicis espirituals. I ha donat exercicis espirituals a sacerdots, a seminaristes, a algun bisbe inclús també li ha donat exercicis espirituals, sigui aquí a la península Ibèrica o sigui també a l'estranger, sobretot a Llatinoamèrica, El Salvador, Guatemala, Colòmbia, Cuba, doncs bé, i també a Roma en el Sede Sapiense, etc. I després també diverses conferències en la qual també englobem la conferència d'avui, que li agraïm molt la seva presència i bé, a punt per escoltar tot el que ens pugui dir. Moltes gràcies.
Agradezco a Musén Pedro esta amable presentación. También me siento muy agradecido de esta invitación y, como no, pues también de su presencia, la presencia de todos ustedes. Sé lo empeñados que estamos en diversas cuestiones y me es muy grato poder encontrarme con ustedes y que hayan podido hacer un hueco para pasar esta mañana juntos aquí. Mi más sincero agradecimiento, porque siempre además es estupendo poder venir a Barcelona, poder ver el mar. Es un anhelo que todo ser humano tiene, ¿no? Y que gracias a esta invitación veo cumplido, ¿no? La presentación que voy a llevar a cabo consta, para que tengamos un cierto marco de la misma, de una introducción. El título es este: el acompañamiento espiritual de la generación 5G, podría ser de otra manera, el acompañamiento espiritual de los jóvenes, o en general de todo el mundo, porque a veces están más 5G los adultos que los jóvenes, ¿no? Una introducción y luego los siguientes puntos, ¿no? El primer punto será, antes de empezar, 2 puntos: una generación 5G que aspira a ser una presentación ni científica ni sistemática, pero sí aproximativa, de algunos aspectos de nuestra sociedad, desde la perspectiva también del Papa Francisco, y de diversas personas que se han acercado a esta cuestión, ¿no? En segundo lugar, para continuar, una consideración, 2 puntos: somos hijos culturales del darwinismo. Veremos qué significa eso. De momento lo dejamos en un interrogante y así conseguimos mantenernos atentos hasta ese momento, ¿no? Luego, invitar a la dirección espiritual, que ya aterrizaría definitivamente sobre la cuestión, algunas consideraciones, tampoco quieren ser exhaustivas, y finalmente algunos apuntes, ¿no?, sobre la misma dirección o acompañamiento espiritual. Gracias. Por tanto, comenzamos, si les parece, con la introducción. Y lo primero que quizá debamos decir es que todos lo sabemos, el mismo hecho de estar presentes aquí quizá nos ha obligado a dejar otros quehaceres que teníamos en la parroquia, colegios, hospitales, curia, Dios sabe qué, ¿no? Las innumerables dificultades que están aparejadas a veces al acompañamiento espiritual. Es decir, no puede decir, vamos a hablar del acompañamiento espiritual, pero corremos el riesgo de tener una inquietud intelectual y otra inquietud real, porque la inquietud real puede ser el banco de alimentos, la cuota al fondo diocesano, por lo menos en Madrid, las suscripciones a la parroquia periódicas o la atención pastoral a los enfermos, ¿no? Yo querría distinguir 2 tipos de dificultades de cara al acompañamiento espiritual en esta introducción. La primera es las dificultades subjetivas. O sea, en cuanto a las dificultades subjetivas, yo creo que es necesario afirmar que la dirección espiritual es un ejercicio cansado. Es decir, escuchar a las personas es un ejercicio agotador. Como decía aquella persona, gran colaboradora de la Iglesia, de cientos de miles de euros, que había hecho una gran fortuna, dice: los problemas de la empresa son muchos, pero los problemas de las personas son mucho más. Dice, el trabajo con el personal es mucho más complejo que el trabajo con las cuestiones, ¿no? Y a veces incluso la psicología hace que los límites de la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual no estén claros, porque la gente viene a desahogarse, a lo mejor. Y entonces uno quiere una cosa, pero el paciente o el fiel quiere otra. Y difícilmente a veces siquiera es posible dar un solo consejo, solo quieren hablar con uno, ¿no? Muchas personas no distinguen acompañamiento genérico o psicológico incluso de acompañamiento espiritual, y eso también cansa, porque a lo mejor escuchar a una persona hablar 45 minutos de su marido y de sus hijos puede cansar, ¿no? Y ver que pasan los años y a lo mejor no se produce un progreso, por ejemplo, ¿no? En este sentido, el mismo hecho de escuchar requiere paciencia. Es cierto, la dirección espiritual es un ejercicio esforzado. Quizás esto es lo primero que habría que decir en cuanto a las dificultades subjetivas, las del sujeto que escucha. Y además podríamos añadir otra causa subjetiva que dificulta el acompañamiento espiritual, que es el tiempo. Los pastores somos maestros en multitud de tareas. Como decía Chesterton de las madres, que eran maestras de lo inespecífico,
porque son enfermeras, psicólogas, organizadoras, administradoras, cuidadoras, son todo. Pues un poco se aplica al sacerdote, somos maestros de lo inespecífico. Sabemos de tejados, de campanas, de tabiques, de organización pastoral, de escucha, de psicología, sabemos un poco de todo, ¿no? De lo económico, no demasiado sabemos, pero sabemos un poco de todo, ¿no? Y sobre todo sabemos amar, sabemos querer a las personas o queremos saber amar, ¿no? Y en efecto, pues entre tantísimas ocupaciones que por otra parte no sé qué se experimenta aquí, pero creo que son crecientes y agobiantes, porque cada vez hay más modelos de hacienda, más modelos diocesanos, más dificultades. Quien tenga que construir lo sabe, que tiene que entoparse con muchas administraciones y algunas no muy ajenas a la Iglesia diocesana, ¿no? Pues ciertamente dices, ¿de dónde sacaré yo tiempo para la dirección espiritual? Para empezar por la propia y desde luego la de los demás. ¿Cómo lograré encontrar tiempo para escuchar? De esto algo salió en el café de ayer con el señor obispo de Vic, con Monseñor Ruma. Podemos añadir a las dificultades subjetivas las dificultades objetivas, ¿no? O sea, podríamos preguntarnos, ¿es esto lo que necesitan las personas? ¿Es esto lo que las personas quieren de veras? O incluso una pregunta más eclesial, o si se quiere más teológica. ¿No caminaría la Iglesia en un camino, valga la redundancia, más sinodal que individual? ¿Cuál es el encaje del acompañamiento espiritual? ¿No son los abusos una sombra que se cierne sobre el acompañamiento? Por decir alguna de las dudas que podrían decir aquellos que objetivamente ponen en solfa el acompañamiento espiritual. Seguimos en la introducción. Junto a estas dificultades subjetivas y objetivas, me gustaría añadir dos cuestiones más para terminar de cerrar este capítulo propedéutico. En el fondo hay una cuestión también, ¿no? La atiendo, y es si creemos que el hombre está llamado a una plenitud increíble, podríamos decir. O sea, ¿creemos que el hombre está llamado en definitiva a la santidad o no? ¿Qué es pues el hombre? Decía Viktor Frankl, ¿no? Seguimos preguntando. Es un ser que siempre decide lo que es, un ser que alberga en sí la posibilidad de descender al nivel de un animal, claro, lo dice alguien que ha estado en un campo de concentración, o de elevarse a la vida más acendrada. El hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas, pero también es ese ser que caminó en dirección a esas cámaras de gas en actitud erguida, o rezando el Padre Nuestro, o con la oración judía de los agonizantes en los labios. Eso es el hombre. Eso es el hombre. Y ahora conocemos también la respuesta a la pregunta que hemos formulado al principio. ¿Qué es el hombre para que nos acordemos de él? Es una caña, dijo Pascal, pero una caña pensante. Y este pensamiento, esta conciencia, esta responsabilidad constituye la dignidad del hombre, la dignidad de cada ser humano. Y siempre está en manos de cada hombre pisotear esa dignidad o mantenerla. Si lo segundo constituye el mérito personal de un ser humano, lo primero constituye una culpa personal. De Viktor Frankl, El hombre de Oriente, Fundamentos antropológicos de psicoterapia. Entonces, la primera, una cuestión latente de fondo. ¿Creemos en la plenitud del hombre llamada teológicamente y espiritualmente santidad? De eso va a depender mucho el sentido del acompañamiento espiritual. Y segunda cuestión latente, como una especie de sinfonía de fondo, ¿no? Si afirmamos lo primero, que en efecto estamos llamados a la santidad, ¿es el acompañamiento espiritual competente para ello? Es decir, confiamos de veras en este instrumento, por así decir, sobrenatural, ¿no ha sido algo superado? Entonces, pasamos al segundo punto, antes de empezar, una generación 5G. Hecha esta introducción, teniendo ya el marco, decía el Papa Francisco, en un discurso sobre la tecnología y las relaciones humanas, si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. Quizá no es la frase de mayor hondura intelectual del mundo, pero es bastante clara y bastante delatadora. Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que hay detrás personas reales, decía el Papa en otro lugar, ¿no? Francisco en otro lugar. Vamos a dar algunas características genéricas de esta generación 5G que me parece que tienen interés. Insisto, no tienen ánimo de ser exhaustiva.
La primera sería perfiles. Tenemos que ser conscientes que nos dirigimos a muchachos y a personas que ya han nacido con el celular en la mano y por tanto siempre han vivido lo que es tener un perfil. Nosotros no, nuestro perfil era nuestra identidad de niños, de jóvenes, de adolescentes, pero ellos podían tener un perfil, entonces era Twenty, luego fue Facebook, ahora es Insta y mañana será lo que sea, en donde tienes un perfil quizá de lo que te gustaría ser, de lo que de hecho nunca llegarás a ser, de lo que la sociedad te exige que seas. Pero a lo mejor puedes tener otro perfil en Twitter donde eres totalmente lo contrario y entonces si en un lado eres de un modo, en otro lado eres de otro, si en un lado políticamente te posicionas así, en el otro lado te posicionas, nadie sabe quién eres. Y en función de ese perfil vas haciendo lo que llaman amigos, que comparten los intereses de ese perfil, que ni siquiera tampoco necesariamente eres tú, o desde luego en ningún caso eres tú. Entonces nacer en ese contexto genera que haya una cierta fractura entre el yo y quién soy yo y el modo en el que establezco amistades. La amistad es un concepto como la paternidad o la filiación en crisis. Fíjense lo que decía Alessandro d'Avenia en una conferencia llamado Un libro y 3 mandarinas. No me pregunten la relación de los conceptos porque he leído varias veces la conferencia y no he llegado a la conclusión, ¿no? Dice, tal vez no nos demos cuenta, pero también el concepto de amistad ha sido puesto en discusión quizá de forma sutil. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook y calculando que en una vida los amigos dignos de ser llamados por este nombre son como mucho una docena, no me bastarían 500 vidas para tener 5.000 amigos de verdad. No quiero demonizar las redes sociales, ya que también las uso muchísimo, pero sí quiero observar con atención los cambios que conllevan en nuestra percepción y experiencia del mundo. No tenemos amigos, sino apariencia de amigos, perfiles de amigos. Pero el amigo, nos dice la Odisea, es con quien comparto el pan, no la apariencia, con quien arriesgo mi vida en el esfuerzo de realizar algo. La vida, como dice un poeta, no es algo, sino es por y para realizar algo. Cada uno por sí mismo, evidentemente no, sino juntos, con los amigos de carne y hueso, y no con sus apariencias o perfiles. Claro, esta idea de estar en este contexto de perfiles lleva 3 consecuencias. La primera es una gran dificultad de reconocerse. Los chicos, los jóvenes, y no solo ellos, vale todo esto para los adultos también, tienen gran dificultad de reconocerse. Si caminamos dentro de sus corazones, descubriremos un enorme juicio habitualmente sobre sí mismos. Todos los jóvenes y particularmente a veces los seminaristas, ¿no? Todos tienen como un autojuicio que les pesa muchísimo. Se autocomprenden, es una frase un poco hegeliana esto de autocomprenderse, se autocomprenden indignos permanentemente. Y por eso son tan sensibles a una mirada severa, a una reacción mala, los bajones, los subitones, porque son frágiles interiormente en el sentido de que se juzgan y por eso juzgan a los demás y a veces se radicalizan, ¿no? En primer lugar, esta cultura de perfil da una gran dificultad de reconocerse, en primer punto, ¿no? El segundo punto es, claro, genera lo que podríamos llamar un narcisismo emotivo. Es decir, todo, un poco lo que he dicho antes, es decir, todo habla de un yo que se va encontrando de modo emotivo en cada una de las circunstancias vitales, con lo que supone eso de inestabilidad interior. Y, como no podía ser de otra manera, la multiplicación de los yoes, si es que se puede hablar así, o de las identidades. Lo que era una postura telemática puede ser una postura existencial. De tal manera que, como insiste el Papa León, la unidad es el gran bien deseado. Pero no solo la unidad de las naciones, no solo la falta de la guerra o el olvido de la guerra, sino esto relativo a la persona consigo misma que está dividida por esta multiplicidad de yoes. Y entonces encuentran que dentro de sí, pues no soy rara vez, y nos puede pasar a nosotros también, rara vez somos uno y el mismo, que es el anhelo de toda espiritualidad. Ser uno y el mismo en toda circunstancia. Eso es la unidad de vida. Y lo contrario es no tanto la doble vida como ocultación, sino como la doble vida como modo de existencia que a uno mismo se le oculta,
como te descuides. Además de esta idea de perfiles, en esta descripción de la generación 5G, vale la pena decir que, como decía el Papa Francisco, estamos en la cultura, segundo punto, cultura del descarte. Esto es interesante. Nos hemos formado de un modo en el que si tienes un antojo, compras en un solo clic en Amazon, ¿no? Con un dedo, que yo creo que con el tiempo el dedo índice será como el gordo, por del uso que se le da, si es que Darwin tiene razón, ¿no? Y lo mismo puedes descartar, o sea, puedes dejar de tener un amigo a golpe de un clic, como si eso fuera así. O dejar a alguien aislado, pues te bloqueo, ¿no? Entonces, por eso, a veces la comprensión de una vida con problemas, que es la vida, o sea, la vida es con problemas, es muy difícil de superar para la gente. Porque me he acostumbrado a obtenerlo todo a golpe de un clic. Y comprenderán que tenga un defecto grave, que es ser muy futbolero y de un equipo quizá que no guste aquí, ¿no? Pero cuando era pequeño pues tenía gran ansia de saber el resultado y entonces debías esperar a las señales horarias para escuchar en la radio el tablero deportivo donde te decían todos los resultados y como estuvieras despistado tenías que esperar una hora para volver a saber cómo haya quedado tu equipo, que por otra parte casi siempre vencía. Pero luego llegó el teletexto y decías 135, recuerdo perfectamente el código de los resultados deportivos, ¿no? Y estabas mirando una pantalla para que algo hiciera pum, pum, cambiara el resultado, ¿no? Ahora no tienes que esperar nada, puedes estar viendo en el confesionario el gol de Lamine y que se acople por Bluetooth a la iglesia y se escuche gol cantar al Camp Nou en tu iglesia, ¿no? Como algunos nos ha sucedido cambiando lo que hay que cambiar, ¿no? Y entonces lo quitas corriendo, así, Habla de un desafío, dice el Papa Francisco, no descartar personas. La cultura del descarte dice, te uso hasta que me sirves. Cuando ya no me intereses, serás un obstáculo para mí, te tiro. Y se tratan así especialmente a los más frágiles. Los niños todavía no nacidos, los ancianos, los necesitados, los desfavorecidos. Pero las personas no se pueden tirar, los desfavorecidos no se pueden tirar. Cada uno es un don sagrado y cada uno es un don único, a cualquier edad y en cualquier condición. Respetemos y promovamos la vida siempre, no descartemos la vida. Entonces, ¿cuáles serían, haciendo un elenco, estas características, las características de esta cultura del descarte? Pues la hemos tenido clara. La primera es la que acabo de describir, con ese ejemplo tan gráfico, es la inmediatez. O sea, todo tiene que ser ya. Esto empieza desde pequeñitos, con el biberón, con el agua, lo dicen las madres de 10, 12 hijos, te dicen, no comprendo a las madres de ahora, ¿no? Porque al niño hay que educarle y te dicen, yo nunca me he visto en la obligación, teniendo 12 hijos, de dar el biberón o el pecho, mucho menos en la iglesia, y he tenido 12. Algo pasa, esa es una madre denuncia. Pero dices, porque hay que saber decir no. La gente de la parroquia dice que yo soy hidrófobo porque me opongo a la botellita de agua, aquí pueden ustedes beber, pero me apetece beber, bebo, pues hay que decir que no, desde pequeños a según que, mamá, agua, no, ya beberás después. Pero bueno, esto entiendo que entra dentro del rango de la opinión, nadie me crucifique después porque sea de la Sociedad Catalana de Amigos del Agua, ¿no? Pero ciertamente sí es bueno decir no a las cosas. Y estamos en una cultura totalmente opuesta que hace de la inmediatez una de sus características vinculada a esta cultura del descarte. Un segundo punto es esto que he dicho, ¿no? Apartar a alguien es muy sencillo. Antes era más complicado, ¿no? Comprar algo es, tercer punto, ajeno al esfuerzo si nos descuidamos. Como dice Rocco Buttiglione, que cayó en desgracia, pero es un buen filósofo, la sociedad contemporánea nos ha hecho ricos para el día a día y pobres para construir una vida. Y es cierto, es decir, yo personalmente puedo ponerles un ejemplo. Cuando fui por primera vez al extranjero, que fue a Irlanda, costó 50.000 pesetas, es decir, 300 euros. Esta mañana he mirado en unas fechas semejantes un viaje a Irlanda y me costaba 180 euros. Es decir, y eso fue, entiendo que pensarán que fue el año pasado, pero aquel viaje fue hace 30 años, ¿no? Dices que valga más barato ahora, significa que viajar cuesta nada. Es como si en aquel entonces viajar nos hubiera costado 3.000 pesetas. En cambio, nuestros padres o abuelos compraban una casa y luego otra y luego otra.
a lo mejor siendo un sencillo trabajador de mantenimiento en un colegio, y llegó a tener casa en la ciudad, casa en el pueblo, chalet en el pueblo, e incluso una pequeña cosita en la playa, y ahora los jóvenes apenas pueden llegar a a vivir en una habitación teniendo un sueldo, y se ven obligados a trabajar los dos para pagar una hipoteca que desposa más que los santos sacramentos, ¿no? Entonces dices, realmente se pueden comprar muchas pequeñas cosas de un modo muy sencillo. Me apetece un bolso, me apetece un pantalón, y cosas que antes requerían, no obstante, más esfuerzo. Y en cambio otras que construían una vida eran hacederas, no sin esfuerzo, pero eran y ahora no son fáciles. Podemos decir, no lo tienen fácil los jóvenes, no lo tienen fácil los jóvenes. Entonces, a conclusión de este punto de la cultura del descarte, podemos decir que genera una conciencia que, si no imposible, desde luego muy difícil, hace convivir con lo que no funciona o no llega, lo cual les impide proyectar una vida. Y por eso no debe de extrañarnos que mucha gente pues no se case. Establece una relación en pareja sin saber muy bien lo que es pareja. Yo varias veces he predicado en misa, a riesgo de generar escándalo, que tengo pareja, y cuando hay una cierta sensación de angustia entre el auditorio, digo que tengo pareja de frontón, porque es cierto, juego siempre al frontón con el mismo. Entonces, tener pareja no sé lo que significa. Requiere una explicación de frontón, de mus, o de lo que ustedes gusten jugar, o convivir. De hecho, no es mala idea. Las parejas de bautismo, que son el 90%, o sea, que vienen a bautizar y están no casadas, por lo menos en mi entorno, en un 90%, pedirles incluso por escrito qué idea tienen de pareja él y ella por separado, para que se den cuenta de que eso está destinado al fracaso. Porque él tiene una idea y ella tiene otra totalmente distinta, y animarles a que tengan, no que se casen, que también, sino sobre todo a que tengan la misma idea de pareja, por lo menos por el bien del hijo que han tenido, porque el amor de sus padres es la seguridad del hijo. Pero ¿por qué no proyectan? Porque no se ven capaces de convivir con lo que no funciona. Entonces lo descartan. Y luego, en tercer lugar, de esta cultura del descarte, recapitulamos, perfiles, cultura del descarte. Pasamos a la tercera característica de esta generación 5G, es que más allá de la buena educación, somos gente bien educada, y entonces nos gusta quedar bien, somos agradecidos, a nadie le gusta quedar mal, en fin, respetamos las normas sociales, lógicamente, ¿no? Nos han educado bien nuestros padres y se lo agradecemos. Pero más allá de la buena educación, que es razonable y leal y buena, está el riesgo de vivir por lo que me gusta, si quieren decirlo en términos reggaetonianos, me gusta, quitan la S, me gusta. Entonces, al final es todo, me gusta o no me gusta. Basta escuchar una canción de esas para primero pedir cita en Valdebrón o lo que sea, y luego darse cuenta de que todo es una especie de anhelo de lo que me gusta. Entonces, ¿qué supone esto? Que uno vive para gustar a los otros. Y eso lleva unos sacrificios enormes de uno mismo, a veces a costa de sí mismo. Incluso dejar de ser uno mismo. Es decir, bueno, pues si les gusta bien, y si no. Pasa a veces también, por ejemplo, con los sacerdotes jóvenes, les preocupa mucho eso. Oye, ¿qué van a decir? Digo, pues me da igual. O sea, es un modo distinto de reflexionar, ¿no? Dices, uno busca rectitud y otro busca qué van a decir. No como algo bueno y malo, sino ambas cosas perfectibles, ¿no? Es decir, bueno, que digan lo que quieran, ¿no? Yo creo que está bien hecho, ¿no? Gustar a los otros, vivir para gustar, podríamos decir a los otros, vivir para gustar las cosas. Hablaba del reggaetón. A veces saben que los algoritmos son muy inteligentes, y a mí honradamente he pasado ya una etapa de mi vida en la que me gustan los boleros, Gloria Estefan, reloj no marques las horas y cosas de este estilo. Entiendo que estoy ya absolutamente de modé, ¿no? El caso es que en una ocasión Spotify me sugirió una canción del año 1996 que les recomiendo, bellísima, de Gloria Estefan, titulada No pretendo, que habla del amor. Entonces dice así, les voy a leer algunos párrafos porque son bellos. Dice, solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa, ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida. Año 96, pero no después de Cristo, sino 1996. Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo, ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos. Simplemente es el amor.
cuando ha roto sus cadenas para darte el corazón. No pretendo ser tu dueña. No pretendo ser la llama donde enciendes tus pasiones, ni pretendo ser la espada que atraviese tus errores. Cualquier hombre sabe lo duro que es eso. No pretendo ser el aire que respiras en la noche, ni pretendo ser la carne que destile tus derroches. Solo quiero ser la mano que se llene de quebranto, ser un poco ese remanso donde muere el desengaño. Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada y sigue. Entonces, disfrutando de esta canción, pensé, ¿no habrá una canción de reggaetón que se llame No Pretendo? Entonces lo busqué. No Pretendo, reggaetón. Y efectivamente, en el año 2015, 20 años después, un tal Tony Diz, no sé, los chicos lo conocían, les confío que ustedes no, reggaetoniano, canta un tema de amor llamado No Pretendo. Entonces no puedo poner la letra en un contexto tan sagrado porque sería dañino, debo reconocerlo, pero baste afirmar, lo he puesto por escrito para evitar decir algo inconveniente, que tiene como tema la turbación del enamorado al encontrarse en la encrucijada, con perdón, cito, de una rubia y una morena, fin de la cita, y la solución no excluyente que adoptará respecto a la cuestión, con la aveniencia de ambas, por supuesto. En fin, ¿qué diferencia eso a la canción de Gloria Estefan? Dice, la caricia que se entrega sin razón y sin palabras, simplemente es el amor. Quiero decir con esto que cuando decimos vivir para gustar, pues va llegando a unos límites pues, animales. No hay otra diferencia, ¿no? Y en 20 años, es verdad que para ser justos, a lo mejor hay que reconocer que la canción de Gloria Estefan era un contexto de tipo de canción, que también habría canciones más vulgares en el año 96, no cabe duda, o tipos de canciones, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, que si no nos perdemos. Pero ver un poco eso, el vivir para me gusta, hace una vida muy dolorosa. En positivo, voy a decir, bueno, pues la generación 5G nos invita a ahondar 20, 30, 50 metros en el mar y tirarnos con una piedra. No, en positivo vemos una sociedad que busca sentido, que huye del individualismo, y bueno, se habla a veces de un despertar. El otro día Die Tagepost en Alemania destacaba que el 10% de los musulmanes jóvenes pensaban convertirse a una iglesia cristiana. A veces los periódicos así, más de izquierdas, dicen que se debe a un hartazgo del individualismo neoliberal, y no está mal visto. En Francia ya hay más confirmaciones que bautizos, y no son pocos. En fin, en España también. O sea, hay un cierto movimiento que, bueno, que está llamando la atención, porque realmente es muy difícil vivir solo y vivir arrojado, que diría Heidegger. Y entonces hay personas que están levantando ya, y jóvenes especialmente, la bandera blanca. No es extraño ver nuestras parroquias con muchos jóvenes cuyos padres no van a la iglesia. O, como decía el canónigo el otro día, uno de la catedral, ver no bautizados que se dirigen a confesarse a la catedral. Y quizá les haya pasado a ustedes en sus parroquias. Porque tienen ansia de perdón. Y el autoperdón no convence a nadie. Para continuar, tercer punto, hijos culturales del darwinismo. Dice Darwin, cuesta mucho encontrar las frases racistas de Darwin en la red, o sea, están convenientemente ocultadas, pero sí, puedes llegar, pero tiene otras mucho más fuertes que no he sido capaz de encontrar. Pero dice, encontré esta, ¿no? Cuando dice, al considerar las razas humanas, por conveniencia debemos distinguirlas como razas primarias y secundarias. Pero los naturalistas no están de acuerdo sobre el número de razas primarias, aunque en su mayoría incluya la caucásica, mongola, etíope y americana. O sea que el resto son secundarias. Y las secundarias, añaden otro lugar, están llamadas a su inexistencia. Es cuestión de tiempo que negros, dejen de existir, dicen. Entonces es una frase fuerte. Lo dice en otro lugar. Dado que se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, no caemos todos, y ahora hubiera un tiranosaurus en la puerta, pues no sería bueno. Deben existir en todo caso los que luchan por la existencia, y entonces los superiores vencerán a los inferiores. No voy a ahondar en estas ideas, pues son bien conocidas por todos, pero genera dos ideas que se han traducido del mundo científico al mundo antropológico. ¿Cuáles son? Primero, que somos frutos de la casualidad. Comprendamos que si está esto de fondo, o sea, ¿por qué se han producido estas razas y estas no? Bueno, es la casualidad. Es la casualidad. Genética, de repente surgió la vida.
Y esto, que trata de ser una explicación científica, se convierte en una explicación antropológica, que además viene avalada por la realidad. No conozco a mi padre, porque mi padre se fue de pequeño, o ni siquiera lo conoce mi madre, porque fue una noche, estos son casos reales, fue una noche de lo que llaman fiesta, y es la antifiesta. Yo lo llamo antifiesta sistemáticamente para combatirlo. ¿Os habéis ido de antifiesta? Porque es verdad, sufren. Y entonces, si tú tienes una familia dividida, donde no ves amor en tu origen, bueno, pues eso, que era una idea científica, experimental, se tradujo a una idea antropológica, pues acaba siendo una idea experiencial, o sea, una experiencia. Yo soy fruto de la casualidad, a mí no me ha querido nadie, porque no tengo una familia, no tengo nada, no me ha querido nadie. Y no solo soy fruto de la casualidad, sino que estoy para competir, la frita que he dicho, ¿no? Dado que se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, en todo caso, la vida es una lucha por la existencia. Machacar a los demás, ¿no? De tal manera que lo que se genera es el siguiente cuadro. Vivo por casualidad para competir. Claro, ¿cuál es la conclusión de esta consideración de que somos hijos del darwinismo? Que es una idea de Benedicto XVI, por cierto, no es mía. No. Pues es un profundo abandono existencial. O sea, que viene avalado por las experiencias personales. O sea, un abandono existencial no teórico, es real, que nos va dando ya una indicación del valor del acompañamiento espiritual, ya colectivo como individual. Porque por aquí es por donde entra él. Y así damos el paso allá al penúltimo punto, creo, que es la invitación al acompañamiento espiritual. Algunas consideraciones. Ya tenemos la consideración de una sociedad 5G, y ya vamos aterrizando y llegando al final de esta reflexión. Quizá la invitación a la dirección espiritual, algunas consideraciones. La primera de estas consideraciones es de hecho, que en nuestra predicación podríamos contemplar, quizá podría tener presente este vacío original y de destino que tiene el hombre tardomoderno, podemos decir. O sea, dar por hecho que el hombre tiene un gran vacío interior. O sea, el nihilismo es brutal. O sea, se ha experimentado ahora, ¿no? En el funeral que a causa de los trenes, ¿no? Lo han dicho algunas de las víctimas, los supervivientes, que en qué momento un funeral laicista me representa a mí. Y al final se lo han cargado. Iban a hacer un funeral. ¿Por qué eso representa y lo otro no? Bueno, pues quizá representa porque es nihilista, que es donde estamos todos. Es la nada. Y la nada es donde estamos. Pero hay gente que dice, no, yo tengo algo. Yo no quiero estar en la nada. Y de repente, ¡pum!, se producen cosas muy bonitas, ¿no? Hemos vivido cosas bonitas en estos días también. Decía Benedicto XVI, en la homilía de inicio en pontificado, no somos producto casual y sin sentido de la evolución. Claro, esto es programático de Benedicto XVI. Cada uno de nosotros somos fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. No hay nada más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Jesucristo. Nada más bello que conocerle, qué bonito esto, ¿verdad? Y comunicar a los otros la amistad con él. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa, pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría de Dios, que quiere hacer su entrada en el mundo. Nos vamos dando cuenta de que la predicación de que somos por amor y somos para amar frente a somos por la casualidad para competir es nuestra gran oportunidad. En Deus Caritas Est dice, Dios es amor y quien permanece en el amor permanece Dios y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida, y así podemos, añadiría yo, orientar a veces toda la predicación, o gran parte de la predicación. Última cita de Benedicto.
pido a cada uno, decía en Westminster, 18 de septiembre de 2010, en primer lugar, que mire el interior de su propio corazón, que piense en todo el amor que su corazón es capaz de recibir y en todo el amor que es capaz de ofrecer. Al fin y al cabo, hemos sido creados para amar. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando afirma que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados para conocer al Dios del amor, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para encontrar nuestra realización en ese amor divino que no conoce principio ni fin. Hemos sido creados para recibir amor, y así ha sido. Todos los días debemos agradecer a Dios el amor que ya hemos conocido, el amor que nos ha hecho ser quienes somos, el amor que nos ha mostrado lo que verdaderamente es importante en la vida. Necesitamos dar gracias a Dios por el amor que hemos recibido en nuestras familias, nuestros amigos, nuestros maestros y todas las personas en nuestra vida que nos han ayudado a darnos cuenta de lo valiosos que somos a sus ojos y a los ojos de Dios. Hemos sido creados también para dar amor, para hacer de él la fuente de cuanto realizamos y lo más perdurable de nuestras vidas. Fin de la cita. Orientar la predicación en este sentido es una invitación al acompañamiento, colectivo e individual, porque pide de una llama por amor a una filiación, se llama también la paternidad espiritual, y a una fraternidad, a otros hermanos con los que caminamos en el camino del amor. En este sentido, no solo la predicación, en segundo lugar, podríamos pensar cómo es nuestra catequesis, cómo es la formación y otros medios que tenemos en nuestras parroquias o realidades eclesiales. Exhortar de modo sistemático a una posible unidad de vida, que el inconsciente dicta a los que nos escuchan que es imposible. Es posible una unidad de vida. Es posible no estar con dependencias del celular, de conversaciones, de situaciones. Es posible esa unidad de vida. Y fomentar, en tercer lugar, como invitación remota a la dirección espiritual, la experiencia de Dios. Quizá va más allá de las experiencias de Dios. Vivimos en una época de enorme vacío que se llena con experiencias. Viajar, deporte, físico, paradores, spa, no sé qué. Quien tiene más dinero pues va haciendo experiencias más complejas. Voy a hacer la maratón en el Gobi a la pata coja con un ojo vendado. Es decir, todo se va complicando sucesivamente. Se generan estanes de experiencia a la entrada al Corte Inglés, compre aquí una experiencia, compre este viaje, esto ya existe, por tanto precio no sabe usted dónde va, pero entonces me ha tocado Malta, pues menos mal, porque ya debo tocar Almendralejo, pues con el respeto para los naturales de Almendralejo. Y entonces es una proyección continua de experiencias, ¿no? Siempre estamos buscando, como aquella pareja en el aeropuerto de Fiumicino, que volviendo de Roma ya estaba planeando el siguiente viaje, no con demasiado criterio, porque querían ir al barco de Ávila y así conocer Toledo. No acababa yo de entender. Y daban ganas de intervenir. Hombre, si se llama el barco de Ávila, quizá esté en Ávila, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Para ellos lo prioritario era agarrar algo en Booking para tener el fin de semana siguiente algo por lo que vivir. Y el barco de Ávila lo mismo estaba en Ponferrada, ¿no? Ahí va. En definitiva, las experiencias de la vida que la gente tiene y que son de este estilo u otro constituyen al final la experiencia de la vida que tiene el anciano, ¿no? En el pueblo, y que ve con sosiego la vida, a lo mejor también con mal carácter, no se excluye. Pues de lo mismo podríamos plantearnos, porque eso se ha transferido un poco, esa mentalidad consumidora se ha pasado a lo espiritual, y parece que encadenando experiencias de Dios acabó teniendo una auténtica experiencia de Dios. Honradamente yo no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que la experiencia de Dios tiene que ver con un abismo de sentido radical. Se experimenta muchas veces en la muerte de los que amamos, en el que experimentas una profunda radicalidad y a la vez una grandísima compañía. Aquello que dice El zapato raso de Paul Claudel, el jesuita descreído cuyo barco naufraga, había dejado ya la fe y el sacerdocio y se queda amarrado a un madero y dice: ahora esto es la fe. Un fino madero me separa de la muerte y sin embargo me llena de sentido.
y a la vez me deja a la deriva. Esto es la fe, ¿no? Bueno, quizás sea algo que tenga algo que ver con eso, algo muy potente la fe. Tiene que ver con una experiencia de amor, particularmente filial. Soy hijo de Dios, que te hace capaz de afrontar la vida cotidiana, no la extraordinaria, no la que se compone de extras. Haciendo este mismo paralelo de experiencias de Dios y experiencia de Dios como un nexo no necesario, podríamos decir, la plenitud de sentido va más allá de la plenitud de los sentidos. Es decir, llenar los sentidos, también los interiores, quizá incluso los sobrenaturales, si se puede hablar así, no es necesariamente plenitud de sentido. ¿Qué es lo que da plenitud de sentido, podríamos decir? Una vida articulada, conforme a una dilectio fundamentalis, que diría Juan Pablo II, una vocación, un amor fundamental, y que está llamado a dar fruto. Y eso se llama el camino de las virtudes, ¿no? Y en este mismo sentido, estamos hablando de cómo invitar a la dirección espiritual, por no perder el tema, es la predicación, la catequesis, y luego fomentar estas experiencias, experiencia de Dios, plenitud de sentido y comunidades donde las personas vivan esa familiaridad. En este sentido pueden consultar todo lo que dice en Christus Vivit el Papa Francisco, de la 163 a la 167. Y con todo esto, en definitiva, ¿de qué se trata? De generar un deseo de plenitud. Y ahí es donde asoma la dirección, el acompañamiento espiritual como respuesta. También vale la pena, o es posible, comenzar el acompañamiento espiritual con la idea de sembrar también esta semilla de deseo de plenitud que nos devuelve al punto original de la llamada universal a la santidad. Y finalmente, algunos apuntes de acompañamiento espiritual. Esta parte es la que finalmente a lo mejor menos se dedico porque cada realidad pastoral es tan diversa que cada uno sabrá cómo ha de hacer en su entorno, pienso, ¿no? Creo que los principios generales tenían más interés que los particulares porque eso ya cada uno puede realizar esa reflexión. Entonces, algunos apuntes de dirección espiritual. En primer lugar, podríamos decir la gran empresa de la dirección espiritual. O sea, es algo sagrado, ¿no? El acompañamiento espiritual es algo que requiere, lo vimos ayer, un altísimo respeto por la persona. O sea, un alma no es cuenca, que es patrimonio universal de la humanidad. O sea, lo que se recibe ha de ser celosamente guardado en el acompañamiento espiritual. Quizás este es el punto de entrada, ¿no? Para acompañar espiritualmente a una generación 5G, podríamos decir que lo primero, a la luz de todo lo dicho, es el amor. Es decir, querer a las personas. Que los chicos se sientan queridos por nosotros. De hecho que les queramos, pero también que se sientan queridos. Dice en un sueño que tiene San Juan Bosco, a la vuelta de Roma, lo pueden consultar, está abierto, es la carta de Roma de San Juan Bosco. Escribe que ya va a volver, pero que había tenido un sueño, que en ese sueño veía a Valfré y a otro cuyo nombre ahora no recuerdo, del primer oratorio, y le decían, ¿quieres ver, don Bosco, el oratorio de los años primeros? Y dice, sí, naturalmente. Y entonces ve muchísima alegría, dadivosidad, entrega de sí, vocaciones. Y dice, ¿quieres ver ahora el oratorio? Y dice, claro. Dice, sí, vi orden, vi disciplina, vi muchísimos más niños, pero se había perdido la alegría. Dice, jóvenes en lugares apartados tenían conversaciones que harían ruborizar a San Luis Gonzaga, dice. Confesiones parciales e incluso mal hechas, que generan naturalmente ausencia de vocaciones. Y entonces pregunté a mis videntes, ¿no? A los que le acompañaban en esa guía, como Virgilio a Dante. Dice, ¿pero qué ha pasado? Y responden, y tú no lo sabes, que eres el maestro de la juventud. Dice, no es por el amor, yo les quiero. Dice, ya sabemos, o sea, es evidente que les quieres, pero no te das cuenta por qué ha sucedido esto. Fíjate mejor, dice, pon más atención. Y entonces se fija mejor y dice, y ve que los salesianos, porque le dicen los del sueño, le dicen, ¿no te das cuenta de que los jóvenes, además de amarles, tienen que saberse amados? Fíjate ahora mejor. Entonces ve que los salesianos en el recreo se van a tomar café. Y entonces le dice, ¿cómo se sienten amados los jóvenes cuando participas de sus alegrías? Si su música es una basura, que lo es a veces, si el deporte es una idolatría,
si todo lo que les va tú lo demonizas, es difícil. O sea, hay que intentar participar de sus alegrías. Y entonces ellos, es lo que le dice exactamente el sueño, dice, si tú participas de sus anhelos, ellos participarán de los tuyos. Pues bien, más allá del amor, es decir, de la caridad pastoral, que es la santificación de nuestro ministerio, buscar en el acompañamiento espiritual ese sumo respeto a la conciencia por el cual formamos de modo que cada uno decida por sí mismo, pidiendo el don de la sabiduría para el acompañamiento. Puede ser nuestra aspiración lo contrario de lo que a veces se aspira en determinados entornos, ¿no? Cuando dicen, mi director espiritual me ha dicho, ya no, pero ¿tú qué quieres? Es decir, a veces la dirección espiritual, sobre todo en entornos a lo mejor de seminarios o lo que sea, puede ser el modo de escurrir la responsabilidad. El director espiritual me ha dicho que haga esto ya, pero tú haz lo que quieras. Y exhortar mucho a la libertad personal. Insisto, insertar esta invitación al acompañamiento en la pastoral más amplia de la santidad. Y finalmente ser capaces de dar un esquema que ayude, un esquema que hable de tiempo. Cuanto más larga es la dirección espiritual, a veces menor es la sinceridad, porque más envoltorio hay. Alguno decía que hay gente que se confiesa de pecados y otros de interpretaciones, ¿no? Y dices, pues es mejor ir al grano, invitar a la preparación, que sea una conversación breve. Y a veces para eso es bueno dar un esquema que no tiene que seguirse necesariamente, un esquema que hable de oración, de lo que la vida te sugiere, de las insinuaciones que vas teniendo, de las dificultades que salen al paso, que no sea un acompañamiento espiritual que se fije solo en las preocupaciones. Si no se les exhorta a tener una agenda o un sitio donde anotar, te hablarán de lo que les sucedió en los 2 últimos días, dicho de paso, como exactamente nos puede pasar a nosotros. De la confesión frecuente en el confesionario, si se dispone de un horario de confesiones, cosa deseable, se puede dar el salto a la dirección espiritual. Es un medio extraordinario y buenísimo para acompañar a aquellos que están lejos y a lo mejor no están en condiciones de recibir todavía la absolución o realmente presentan una situación de pecado compleja, que entienden en el fondo sincerísimamente la mayoría de ellos. Verse cada 15 días es una gran periodicidad para que si se falla, lo cual es frecuente, sea una vez al mes al menos. Y con un esquema de tiempos, con un esquema de los contenidos, con un acompañamiento en el que hay una preocupación real por sus cosas y no tanto referencias personales para evitar personalismos que nos hagan imprescindibles, ¿no? Y que no es bueno tampoco, aunque ellos lo sentirán siempre como imprescindibles, porque como es obvio se generan vínculos de filiación y de paternidad, ¿no? Pues dando esas, digamos, orientaciones, quizá se puede empezar un diálogo prolongado en los meses, en el tiempo, semanas, meses, que verdaderamente obra maravillas en las personas y que han caminado a ese fin primero y último, la santidad, que traducido podría ser a esa tarea tan bella de saber que estamos aquí para amar y que lo estamos porque hemos sido amados por Dios. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Fulgencio. Gracias a todos. Si ahora hay alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención que alguien quiera realizar, podemos aprovechar. Aquí. Bueno, gracias, Fulgencio, por venir desde la capital de España. Puedes preguntar en catalán. Yo soy como Luis Enrique, entiendo las dos lenguas. No, la soy verdad, más amable también. Y por el catalán, que me ha sorprendido que Pedro presentara en catalán, que bueno, está muy bien, lo entiendes. Sí, lo puedo. Entonces, no, simplemente, libros, o sea, de los libros que ha dicho, se ha dejado uno, quizá para no alargar mucho, ¿no? Que es el de Una decisión original sobre el matrimonio, ¿no? Pero si tú crees que hay libros, aunque sean 2 o 3, si te parece que para la gente joven, que le ayuda a lo que decías, ¿no? De conocerse, de, no sé, ¿no? El que decías, el Atrévete a soñar, por ejemplo, ¿no? Que es vuestro. Pues alguno que dices, hombre, pues este luego me sirve para hablar, ¿no?
Y luego, si tienes algún consejo sobre, a lo mejor no es una experiencia común, pero a veces sí, que a veces la gente que quiere ser santo o que viene a hablar contigo se centra más en lo que él hace que en lo que Dios hace. Entonces, sí, como ayudarles a, ¿no?, a darse cuenta de que es mucho más importante la gracia, lo que hace el Señor, el abandono, bueno, no sé, esto. Sí, con esta pregunta se pone de relieve mi escaso mentalidad mercantil, porque yo mismo tengo un libro llamado El acompañamiento espiritual, del cual pues no lo he traído, podría haberlo traído para vender, pero no se me ocurrió, sobre todo porque a veces las editoriales son complejas, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama El acompañamiento espiritual, Atrévete a soñar, el acompañamiento espiritual, que está escrito por un servidor. Y bueno, pues puede ser de interés. Bueno, yo en la parroquia, naturalmente, obvio, aquí también lo dicen, obvio, pues lo dejo y lo recomiendo, ¿no? Porque, bueno, te ofrece este esquema y te ofrece un poco la segunda pregunta que decía, ¿no? De la escucha. O sea, la escucha es el elemento fundamental, tanto la escucha de Dios como la escucha del acompañante al acompañado. Saber escuchar, ¿no? Es verdad que el acompañamiento espiritual se aprende caminando también, ¿no? O sea, yo creo que estos libros ayudan, pero me parece que hay insistencias que si uno va tomando el sujeto que es acompañado, pues va mejorando automáticamente, ¿no? No siempre, no siempre, pero decir, oye, mira, debes usar un cuaderno, oye, mira, te recomiendo que tomes nota. Incluso, bueno, quizá aquí no, pero en lugares donde somos a lo mejor más cortantes, decir, mira, si es así, no. Porque a veces es una cosa tan humana, ¿no? Decir, oye, esto tiene que cambiar. Y la gente reacciona, ¿no? Dice, o sea, tienes que ser más sensible al paso de Dios en tu vida, esto va a cambiar, procura pensar esto. Quizá, como muchos hemos aprendido, ¿no?, de todo lo que se refiere a tu fe, a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, poner propósitos concretos, ¿no? Decir, pues, lee el Evangelio. Nosotros siempre compramos 1000 Evangelios del día y los repartimos en la parroquia. Subraya durante estas 2 semanas las palabras que más te llaman la atención, una anotación diaria del Evangelio del día, luego las juntas todas y a ver qué sale. O 15 minutos con Jesús sacramentado de San Alfonso María de Ligorio, pues lee un párrafo, son 7 o 8 párrafos, lee un párrafo cada día de la semana. No es preciso, hijo mío, hablarme mucho para que me ames mucho, solo habla de tu corazón. No me acuerdo cómo empieza, es del Ligorio, que es un nombre importante, ¿no? Ya para más especialistas, hombre, Introducción a la vida devota, Práctica amor a Jesucristo, me parece que son 2 obras. Homilías de San José María hacia la santidad, por ejemplo, tratarla, es decir, ¿por qué no la lees y la vamos viendo poco a poco? Esa es programática de cómo una persona puede vivir su plano inclinado de la santidad. Me parece que está la grandeza de la vida ordinaria. La humildad del campus de la Universidad de Navarra, otro material muy interesante, ¿no? Junto con estos que digo de algunos textos de San Juan Bosco, como el que he referido, la Carta de Roma. Me parece que tenemos a veces también buscar cositas breves y comprensibles, ¿no? Y en este sentido de lo que uno hace y la contemplación de lo que Dios hace en sí, quizá, porque al final en la dirección espiritual o acompañamiento espiritual, nuestra intensidad espiritual es muy importante, ¿no? Y quizá tenga que ver mucho también con la ciencia. Saben que Santa Teresa se dirigía con un sacerdote por su sabiduría, ¿no?, por sus conocimientos más que por su vida moral, porque de hecho vivía amancebado. Y ella tenía fe suficiente para entender que ese era mejor que otros buenos, pero sin conocimiento, que son como una caja de bombas, ¿no? Entonces, nuestra formación también es nuestra propia escucha, quizá sea muy importante. También, ¿para qué? Para darnos cuenta de que lo que quizá yo, por lo menos, yo estoy en un barrio pues muy pagano y a veces considero que es una avanzadilla cultural, porque ya no se bautiza a los niños, hay colegios donde se celebra la fiesta del invierno, de la primavera, y no la Navidad. Y sin embargo te das cuenta de que hay chicos y chicas que vienen todos los domingos a misa, cuarto de la ESO, tercero de la ESO, sin padres. Para mí eso es escuchar, es decir, hay un misterio aquí que está sucediendo, que te hace ver que cuantos más pobres somos, a veces mejor. Y resulta que se va abriendo paso y dices, en un tantísimo alto por cien de los que asisten a la parroquia los que vienen en familia a la parroquia luego no suelen venir a los grupos a veces. Van a otras realidades
que a veces incluso llaman para alejados, y los alejados están en la parroquia muchas veces, ¿no? Entonces llama la atención, porque entienden que el entorno parroquial es su vida. O sea, mi fe depende de esto. O estoy aquí o no estoy, pero no solo en todo, porque pienso un joven, ¿no?, que decía, mi madre, 42 años, 2 semanas de vida laboral, toda su vida con borrachos, me dijo. Mis hermanos, he tenido que sacar a mi tío fumando porros de la iglesia en el funeral de mi abuelo. Y entonces, casi con lágrimas, decía, ¿por qué he sido elegido yo? Este hizo la comunión con 16 años, ¿por qué a mí me ha sacado de eso? Y entonces, eso él te enseña a escuchar, ¿no? Te enseña a escuchar. Entonces, creo que ellos, el narcisismo está, pero como a veces han sido rescatados de entornos, este chico vive con su tío y su pareja homosexual de su tío, pues cuando han sido rescatados de entornos y de un modo tan sencillo y tan día a día, nada extraordinario, pues de repente efectivamente eso les saca de cuajo, viven en agradecimiento, cosa que a veces a nosotros nos puede faltar, estamos instalados en la queja y podríamos estar instalados en la queja y sin embargo se ocurren cosas estupendas, ¿no?, me parece. Entonces eso de la escucha valga también para nosotros, ¿no?, como un don de Dios, un regalo de Dios. Sí. Sector externo, el sector, sí, la Trinidad ad extra. Habrá que dar un botón, quizá. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. No, la idea sería, hay una incompatibilidad, supongo, entre amor y miedo, ¿no? Está claro que hay que amar que todos amamos a los jóvenes, no está tan claro si se sienten amados, pero la pregunta sería, consejos prácticos para no tener miedo para tratar con los jóvenes, por miedo a que nos rechacen, claro. Muy bueno, sí. Tiene usted toda la razón. O sea, quien dice San Juan, ¿no?, quien teme no sabe querer. Esta es una máxima evangélica, lo cual no significa no tener cautela en ocasiones, ¿no? Pero es verdad, o sea, el temor bueno es el temor de Dios, ¿no?, que tiene unas características específicas y que creo que no encaja en esta cuestión, ¿no? A veces es muy difícil, ¿no? Quizá San Juan Bosco en este sentido vuelve a salir en nuestro auxilio. Su experiencia primera, cuando la conocerán ustedes, cuando le ofrecen un muchacho para ayudar a misa, Garelli se llamaba, y entonces no sabe ayudar. Pero entonces el sacristán de allí de Turín empieza a darle a escobazos y don Bosco sale y dice, ¿pero qué haces?, ¿no? Y dice, es que no. Entonces le agarra aparte y le dice, pero ¿qué pasa? Es que no sé ayudar a misa. Y dice, bueno, pero ¿dónde vives? No tengo casa. ¿Dónde están tus padres? No tengo padres. No tengo hermanos. No tengo estudios, ¿sabes? No sé leer, no he hecho el catecismo. Entonces dice que el corazón del pastor dice, bueno, pero algo tiene que hacer bien este chico, ¿no? Yo creo que esta es una premisa. Tenemos que tener algo en común. Y entonces dice que pensó, seguro que sabe silbar, los pobres todos silban bien. Entonces le dijo, pero seguro que sabe silbar. Y dice, sí, eso lo hago muy bien. Entonces empezaron a silbar juntos y este niño que estaba destinado a perderse es el beato Garelli, o sea, es santo. Y era un desgraciado. El corazón del pastor está llamado a buscar lo que une, no ser un tajo, ¿no? Un tajo se entiende como un divisor. Es decir, pues pues yo qué sé, si vengo a Barcelona recordaré que mi abuelo Israel nos cantaba Baixant de la Font del Gat. Pues sí, porque era valenciano y nos cantaba y estaba deseando ir a Alicante, a la Villa Lloyosa, a hablar valenciano y mi abuela se enfadaba. Bueno, pues son cosas. Y si me veo con los de Almería, pues mi otro abuelo es de Almería. O sea, buscar lo que une, ¿no? Sistemáticamente. Siempre tenemos en común con los demás algo. Con los jóvenes a veces da miedo, ¿no? Porque te topas con Garellis. Pues mire, si no les importa, les digo una experiencia personal. Hay un curso en cuarto de la ESO muy complicado. De hecho, cuando yo entro sale la mitad de la clase. Pero yo no dejo de entrar. Y entonces un día porque estaban tirados, se tiran en la mesa, y entonces solo están la mitad atentos y la otra mitad tirados en la mesa. Entonces les dije,
quien quiera estar que esté, pero así no se está conmigo. Y aceptaron el reto y salen del aula. Yo voy solo una vez al mes, no piensen que no es clase, yo voy de un modo extra a contar algo, ¿no? Y entonces el otro día pues saqué a uno que tuvo una especial conducta pasiva, les prohíben hablar y tal, y en eso son disciplinados, pero es que es de una indolencia doliente. Y entonces le saqué fuera y vamos a decir que se llama Sergio. Le digo, ¿cómo te llamas? Sergio. Yo me acordé de Don Bosco, ¿no? Pero a diferencia de él no fui capaz de sacar nada. O sea, yo lo intenté y ¿qué tienes? No, déjame en paz, ¿a ti qué te importa? Y en un momento dado me dice, pero yo, ¿por qué te importo a ti? Y le dije, bueno, chico, ánimo. A mí me estaban dando ganas de llorar. Y ahí quedó la conversación. El otro día, ya después de Navidades, le veo a él con una musulmana, que es de las más activas en mi contra, subiendo por las escaleras y me dice, ¿cuándo va a venir a hablarnos? Y yo no daba crédito, ¿no? Digo, este es un día, o sea, ¿qué tal? Súper educados. ¿Cuándo va a venir a hablarnos? Hace tiempo que no viene. Y digo, es que no puedo expresarme como quiero expresarme, pues se está grabando. Pero dije, madre del amor, o sea, no sabemos, ¿no? Si en la vida hay que quitarse muchas veces la razón, continuamente, con ellos pues ese es el punto, ¿no? Y luego no pretender imposibles, ¿no? Decir, pues si alguien nos supera, tampoco que guste a todo el mundo, yo conozco solo los billetes de 500, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada porque nos dediquemos a veces a un grupo más pequeño, pero con más dedicación, porque somos limitados pero nadie piense que la edad va siendo un obstáculo. A mí, creo que la edad supone una oportunidad. De hecho, creo que pastoralmente es una idea que hay que pensar a fondo. El tiempo como aliado, no como enemigo. Me surge de muchos aspectos. En este también. Porque, por ejemplo, te permite ser mucho más padre. O sea, cuando tienes sacerdote de 28 años, pues me parece que es razonable que tengas unas enormes cautelas. Pero cuando tienes 50, ya, o sea, no significa ser imprudente en absoluto, ¿no? Pero es más, no sé, y te perciben como un padre, mucho más, como es lógico. Y imagino que con los años, como decía don Julio, un sacerdote gallego, que está en Ecuador desde hace muchos años y tiene 90 años, dice, se exalta la ancianidad, me decía, pero la mayoría de los viejos somos muy cascarrabias. Dice yo, y él tenía mucho sentido del humor y no es nada cascarrabias. Yo peleo cada día para no ser cascarrabias porque estoy harto de los tópicos y luego empezó a decir palabrotas. Y dice, y quiero ser un viejo simpático, ¿no? Y la verdad es que era muy divertido, ¿no? Y muy atractivo. Me llama de vez en cuando, ¿qué tal? ¿Qué tal por Madrid? No ha perdido el acento gallego, por más que lleve 40 años en Ecuador, ¿no? Entonces dices, y el anciano, a pesar de a veces ser cascarrabias, es una referencia increíble. Increíble, ¿no? Entonces no pensemos que el tiempo es un enemigo, yo creo que es un aliado, de verdad, y que nos permite ser más afectuosos, más cariñosos, más atentos, más ir a lo esencial, ya te va dando más igual lo periférico. Custodiemos, no obstante, el buen humor, ¿no? Como decía Mark Twain, haz que los malos sean buenos, pero por favor, haz que los santos tengan buen humor, ¿no? Pues eso, ¿no? Que los santos tengan buen humor. Molt bé, pues muchas gracias. Resem l'Àngelus i després de 10 minuts tornem aquí per la següent ponència. L'àngel del Senyor anuncia a Maria. Déu us salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos, benida sou vos entre totes les dones i benit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Heus aquí l'esclava del Senyor. Déu us salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Benida sou vos entre totes les dones i benit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. I el Verb s'encarnà. Déu us salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Benida sou vos entre totes les dones i benit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Preu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
Preguem. Infoneu, Senyor, la vostra gràcia als nostres cors i feu que els qui per l'anunci de l'àngel hem conegut l'encarnació de Jesucrist, el vostre fill, siguem conduïts per la seva passió i la seva creu a la glòria de la resurrecció. Per Crist, Senyor nostre, Santa Maria, esperança nostra, seu de la saviesa. Molt bé.